Lo primero es señalar que hemos vivido una jornada donde la defensa del presidente sencillamente demolió todos y cada uno de los argumentos que dieron los acusadores. Demostró que está basada en hechos falsos, demostró que no se ha cometido ningún ilícito, demostró que la tramitación del proyecto Dominga casi no ocurrió durante el gobierno del presidente Piñera, sino más bien durante el gobierno anterior. Y en definitiva, el llamado a los senadores y a las senadoras es, a diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, donde solo se declaró la admisibilidad de la acusación, a resolverla en conciencia y como jurados. Por momentos hubiéramos esperado que algunos senadores prestaran más atención a la defensa porque tienen que fallar como jurados. Pero sí quisiera hacerle una invitación a no dejarse amenazar. El diputado Gabriel Silver recién nos decía que iba a estar vigilante de cómo votaban los senadores y senadoras de su coalición. Esa es una amenaza. Es una amenaza a quienes tienen que fallar en justicia, a quienes tienen que fallar como jurados. En conclusión, nos quedamos conformes con la defensa. Aprovecho de felicitar al abogado del presidente, don Jorge Gálvez, y en definitiva esperamos que durante la tarde se tenga una discusión con altura de miras, donde además se tome en consideración lo que significa para la democracia una acusación constitucional contra un presidente, el fin electoral que persigue esta acusación constitucional. Las amenazas que acabamos de oír a los senadores y senadoras solo vienen a dar cuenta que por un mero propósito electoral se pretende romper una tradición democrática que nos ha caracterizado desde hace muchos años y de la cual tenemos que estar orgullosos. ¿Cuál es? Que un presidente en ejercicio le entrega la banda presidencial a aquel que el pueblo chileno decide que sea su continuador. Bueno, eso le corresponde, tal como ha dicho el ministro Ossa, resolver a cada uno de los senadores y senadoras, pero lo que hemos visto el día de hoy, así como lo vimos también en la Cámara de Diputados, en la cual lamentablemente muchos no quisieron escuchar la defensa, porque en la Cámara de Diputados vimos cómo en 14 horas se puede decir nada. Y después, en 5 horas de la defensa del abogado Gálvez, se demolió parte por parte cada uno de los falsos argumentos, de las incoherencias y a veces una ignorancia con querer de muchas materias, es decir, un intento de confusión. El día de hoy vimos a los quienes estaban presentando la acusación, pero no se basaron nunca en la acusación, no se basaban en lo que estaba escrito porque, por ejemplo, si lo hubieran hecho, habrían tenido que explicar cómo podía incidir en la cláusula tercera famosa el hecho de no suscribir Escazú, cuando Escazú solamente podía firmarse el 2018 y la cláusula terminó el 2011. Ese es el fundamento de un capítulo completo de esta acusación constitucional. Y los otros son meras conjeturas, es decir, por la vida del presidente en el pasado, pueden decir que es culpable en el futuro. Eso se llama derecho penal de autor. Y pueden buscarlo en internet quién fue el creador de aquello. Y se han referido una y otra vez frente a ese mismo punto. ¿Y qué es lo que ha ratificado la defensa? Primero, que no hay ningún tipo de ilegalidad. Segundo, que los hechos y la operación en sí misma no tenía ninguna ilegalidad y participan la familia del presidente y no el presidente, como de nuevo, mañosamente y mentirosamente se dice, a través de un fondo pasivamente que cumplió con absolutamente todas las regulaciones legales y luego las regulaciones tributarias. Sobre los fideicomisos ciegos, yo quiero recordarle a aquellas personas que el año 2010 no había ley de fideicomisos ciegos. Esta fue una innovación. Y como obviamente esto se tuvo que investigar, y aquí hay una verdad ya jurídica que está puesta a través del Tribunal de Garantía, de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. El presidente hizo ese fideicomiso y no tenía información sobre las distintas actividades que tenían los fondos. Eso está acreditado. Por más que vuelvan a mentir algunos acusadores, que vuelvan a mentir otros, no pueden dar vuelta lo que ya se investigó. La famosa cláusula tercera estaba completamente comprendida en el juicio que se hizo el año 2007. La única diferencia es que ahora la mostraron en inglés, pero estaba exactamente igual y eso hasta lo dice la propia Marta Herrera cuando dice que en su esencia estaba lo mismo. Y solo para terminar, porque después el abogado puede dar otras explicaciones adicionales, aquí simplemente, en nuestra opinión, no concurren los fundamentos para una acusación constitucional, menos de un presidente de la República. Es obvio que esto se hizo con un interés político, como fue argumentado todo el rato en la Cámara de Diputados,
y como fue argumentado nuevamente acá, y con un interés electoral, que lo dijeron los mismos firmantes. De hecho, se pusieron a pelear para ver quién presentaba hoy día porque tenía supuestamente un beneficio electoral. Qué triste entonces que una acusación constitucional contra un presidente se haga meramente por razones político-electorales, sin tener ningún fundamento y solamente estar basados en la mentira. Eso es nuestra democracia y nuestra institucionalidad. Bueno, si me permite, antes para que darle la palabra al abogado y después pasamos al tema mismo, ¿ya? Hola, buenas tardes. Bien, creo que como defensa hemos cumplido el cometido que nos encargó el presidente de la República en el sentido de mostrar cómo la presente acusación constitucional carece de todo mérito, se basa en hechos falsos, involucra la mañosa distorsión de los hechos, y hemos demostrado fehacientemente que ni el presidente de la República ni su familia han cometido ilícito ni irregularidad alguna, que han sido inversionistas pasivos en el pasado respecto de hechos que, evaluados por todas las autoridades, no han dado lugar a irregularidad alguna, y como mañosamente se ha intentado afirmar que actos de la presente administración del presidente de la República podrían tener alguna vinculación con hechos ocurridos 10 años atrás. Hemos demostrado desde la perspectiva jurídica que la presente acusación constitucional viola la Constitución, viola tratados internacionales y que no se configuren, en este caso, los hechos que podrían dar lugar a responsabilidad política del presidente. Ese fue un tema que no abordó mi intervención, pero en todo caso corresponde a una de las tantas distorsiones que se han tratado de poner, porque mañosamente se ha insistido en que el vendedor del proyecto es la familia Piñera. Y ese es un hecho que se podría haber entendido como un error de los acusadores que presentaron la acusación a los pocos días de la publicación de los Pandora Papers para situar la discusión en época electoral. Pero al poco andar, a todos les quedó perfectamente claro que el vendedor es una empresa que se llama Minera Activa 1 S.p.A., que está gestionada y controlada por un grupo de gestores mineros y un grupo de expertos en finanzas, y donde la familia del presidente, a través de sus representantes, solo hizo una inversión pasiva y minoritaria. Por lo tanto, todo lo que haya ocurrido en términos de llenado de formularios, de la época, oportunidad, lugar donde se realizó la compraventa, de la discusión de la cláusula, son todos hechos que no se le puede imputar ni al presidente ni a su familia porque no han tenido intervenciones en ello. Y quiero poner de manifiesto una vez más que resulta del todo irresponsable fundamentar una acusación constitucional, sentarse acá como hizo un diputado y decir que esta no requiere pruebas. Porque eso es completamente insostenible, eso es un atentado contra la garantía del justo, racional y debido proceso, y demuestra, y es una confesión, de que acá se ha basado una acusación constitucional con toda la gravedad que ella tiene, sin tener pruebas y solo basado en sospechas, conjeturas y afirmaciones derechamente malintencionadas. Muchas gracias. A ver, nosotros hemos dicho de forma consistente que retirar los fondos de pensiones es una muy mala cosa para el futuro de las pensiones, que el rol del gobierno y ojalá el del Parlamento sea caminar en dirección de pensiones para aquello para lo cual han sido concebidas, que es asegurar la mejor vejez para los adultos mayores. En ese sentido, y sin perjuicio de las facultades que puedan tener, ¿no es cierto?, los miembros del Parlamento a la hora de hacer sus citaciones, nos parece que apresurar una discusión de este tipo a días de unas elecciones también nos hace pensar que, al igual que esta acusación constitucional, no se está pensando en los chilenos, sino más bien en las elecciones que vienen en los próximos días. Bueno, perdón. El Registro Civil el día de ayer ha sacado un comunicado que expone en 8 puntos cuál es la razón por la cual esta se declara desierta. Se pide cierta nueva información que tiene que ver con la protección de los datos,
entre los cuales en las bases mismas de licitación se sostiene que tiene que garantizarse la protección de esos datos para continuar, por ejemplo, con el programa de Visa Waiver y otros tantos más. Y al no concurrir las respuestas frente a esas materias que son profundamente delicadas y muy importantes para nuestro país, es que se declara esta desierta conforme a la ley. Bueno, están absolutamente en su derecho, así como no ha ocurrido en otras veces, pero aquí se hizo un proceso absolutamente transparente, con bases de licitación que eran además muy convenientes para las personas. Recordemos que en el pasado la manera en la cual se entregaban los pasaportes o el carnet de identidad era con una única empresa en la cual uno tenía que pagar el proceso completo, es decir, desde el computador, la tinta, la persona que tenían la información en la nube, haz todo. Y eso hacía que un pasaporte costara 90 y tantos mil pesos. Y que un carnet de identidad también costara muy caro. La forma entonces que quiso este gobierno hacer era separar eso, para que no hubiera entonces ganancia en cada una de las partes, sino que más bien era atomizar ello para que además se pudiera proteger la información. Es una cuestión que es fundamental para el registro civil y por ello es que las propuestas que se presentaron significaban una reducción de precios muy sustantiva. Entonces tienen todo de querer concurrir a la justicia, pero de nuevo nosotros estamos muy claros y muy tranquilos en que este fue un proceso hecho de manera absolutamente apegada a la ley, absolutamente apegada a las bases, y hubo esas inconsistencias de aquellos que habían inicialmente estado primero en esa licitación y el registro civil de ayer dice cuáles fueron esas inconsistencias, la información que se solicitó no se entregó y por eso se declara desierta. No, esa es una de las materias en las cuales se solicita esa información porque está expreso en las bases de licitación, pero también tiene que ver con la protección de los datos personales de cada una de las personas que están en Chile, de los ciudadanos y también de extranjeros que puedan ser residentes o no residentes en nuestro país. Eso es algo que le corresponde determinar al mismo registro civil. Hay distintas alternativas, puede hacerlo desde el propio registro civil hasta pasar al segundo. Son distintas alternativas que puede ver, pero le corresponde al registro civil. Gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes.